Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien y listos para la bomba. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha mantenido a los fans de las series turcas y las noticias del corazón al filo de la navaja, la conversación secreta y bomba de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar, diseccionar y desglosar todo lo que se ha filtrado, todo lo que se ha especulado y todo lo que, según las fuentes, se dijo entre estos dos ídolos de la pantalla. Prepárense porque lo que vamos a escuchar y a interpretar puede ser explosivo. Ya saben, como siempre les digo, si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no están suscritos. ¿Qué esperan? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y ayúdenme a crecer esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, responder sus preguntas y saber que están aquí conmigo. Ahora sí, vamos a lo importante. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos desatan la locura. Su química en Love is in the Air fue, y sigue siendo, legendaria. Y su romance en la vida real, bueno, fue un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Pero como todas las buenas historias, la suya llegó a su fin. O al menos, eso creíamos. La información que ha surgido sobre esta conversación secreta es intensa. Debemos aclarar que esto no es una transcripción oficial ni una grabación confirmada. Estamos hablando de filtraciones, de rumores, de lo que se dice que se dijo, y de lo que podemos inferir analizando el contexto y las posibles fuentes. Pero ay Dios mío, la curiosidad es la madre de todo esto, ¿verdad? Así que con todo el respeto por la privacidad de Kerem y Hande, y con toda la emoción de un buen chisme, vamos a meternos de lleno en el asunto. Primero que nada, ¿de qué estamos hablando? Según las fuentes, la conversación ocurrió después de la ruptura. Una ruptura que como todas tuvo sus idas y venidas, sus momentos de tristeza, y por supuesto, muchas especulaciones sobre los motivos. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Las teorías abundaban. Pero la conversación, supuestamente, arroja un poco de luz sobre el final de su relación. Se dice que la conversación fue telefónica, lo que ya de por sí le da un toque de misterio. ¿Por qué por teléfono y no cara a cara? ¿Miedo al encuentro? ¿Distancia física? ¿O simplemente más cómodo? El contexto es crucial. Imaginemos la escena. Kerem y Hande separados, cada uno con sus propios sentimientos a flor de piel, decidiendo tener esta conversación. ¿La iniciativa fue de uno o de otro? ¿Existía un pretexto, un motivo concreto para retomar el contacto? La distancia física y emocional puede ser un factor determinante en la forma en que se abordan las conversaciones delicadas. Una llamada telefónica, en lugar de una reunión presencial, podría haber sido una forma de protegerse, de evitar un choque emocional demasiado fuerte. También podría haber sido una cuestión de conveniencia, de horarios apretados y agendas complicadas. Ahora, vamos a lo jugoso. ¿Qué se dijeron? Las filtraciones sugieren que la conversación fue muy emocional. Se habló, al parecer, de los motivos reales de la ruptura. Algunos dicen que Hande expresó su decepción por ciertas actitudes de Kerem, incluyendo su supuesta falta de compromiso en la relación. Se rumorea que ella mencionó su necesidad de estabilidad y de una pareja que estuviera realmente presente en su vida, tanto emocional como físicamente. Profundizando en esta supuesta conversación, imaginemos la carga emocional que Hande podría haber llevado. Tal vez sintió que la conexión que compartían, la magia que irradiaban en la pantalla y que luego se trasladó a la vida real, no se correspondía con un compromiso a largo plazo. Podría haber expresado su anhelo por una relación más sólida, donde las promesas se cumplieran y las ausencias fueran mínimas. Se sintió sola en momentos cruciales. Necesitaba más apoyo y dedicación. Las filtraciones no nos dan la respuesta definitiva, pero sugieren un posible desequilibrio en la dinámica de la pareja. Por otro lado, se especula que Kerem se defendió, explicando sus propias razones y quizás culpando a la presión mediática, al estrés de la fama, o incluso a malentendidos en la comunicación. Dicen que se sintió incomprendido y que lamentó la forma en que las cosas terminaron. Aquí, la perspectiva de Kerem nos invita a otra reflexión. ¿Cómo afecta la fama a una relación? La exposición constante, los paparazzi, los rumores, la falta de privacidad,
todo esto puede ser devastador para cualquier pareja. Quizás Kerem se sintió abrumado por esta presión. Consideró que la opinión pública influía negativamente en su relación. Intentó protegerse o proteger la relación de alguna manera. Sus posibles explicaciones, filtradas o no, podrían incluir el estrés, la falta de tiempo para la intimidad y el desgaste que supone vivir bajo el escrutinio constante. Otra bomba que explota en esta supuesta conversación es la mención de terceros. ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Alguien que pudo haber influenciado la decisión final de separarse? Algunos rumores apuntan a la posibilidad de que Ande se sintiera atraída por otra persona, mientras que otros sugieren que Kerem podría haber coqueteado, o incluso tenido algo más con alguien más. Esto es un auténtico thriller. La sombra de terceros es siempre un elemento delicado en cualquier ruptura. Si la filtración es precisa, ¿fue la infidelidad el detonante o una consecuencia de la creciente distancia? ¿Alguien buscó consuelo en otra persona? ¿Se trató de un simple coqueteo, o de una traición más profunda? La especulación es inevitable, pero la verdad, probablemente solo la conocen los involucrados. Este tercer elemento añade una capa de complejidad a la historia, alimentando aún más la curiosidad y la especulación de los fans. Lo que más llama la atención es el nivel de sinceridad que se atribuye a la conversación. Se dice que ambos se abrieron emocionalmente exponiendo sus miedos, sus inseguridades y sus verdaderos sentimientos. ¿Por qué hacerlo después de la ruptura? Quizás para cerrar heridas, para entender mejor lo que pasó, o simplemente para liberarse de la carga emocional que llevaban. La sinceridad, el desahogo. ¿Son posibles después de una ruptura? Quizás. Después del dolor inicial, cuando la calma regresa, la necesidad de comprender y sanar puede ser más fuerte. La conversación telefónica, según los rumores, podría haber sido una oportunidad para que Kerem y Ande se sinceraran consigo mismos y con el otro. Un intento de poner las cartas sobre la mesa, de dejar atrás los malentendidos y los reproches, para poder seguir adelante individualmente con mayor paz. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, en la ecuación. ¿Cómo interpretar todo esto? ¿Qué creer? ¿En quién confiar? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos analizar las pistas, las evidencias y los patrones de comportamiento de ambos actores. Como bien dice el dicho, la verdad siempre sale a la luz. En el mundo del entretenimiento, esto a menudo se manifiesta en rumores, filtraciones y especulaciones. Sin embargo, los fans, ávidos por saber, a veces pueden verse atrapados en una telaraña de información incierta. ¿Cómo discernir la verdad de la ficción? Es crucial analizar las fuentes, evaluar la credibilidad de la información y considerar el contexto. ¿Quién se beneficia de estas filtraciones? ¿Cuál es el objetivo detrás de la difusión de estos rumores? Por ejemplo, Kerem siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. Rara vez habla abiertamente sobre sus relaciones. Sin embargo, cuando lo hace, suele ser muy honesto y directo. Ande, por su parte, es más propensa a compartir detalles de su vida, aunque siempre con cierta cautela. Ambos son muy protectores de su privacidad, lo que hace que estas filtraciones sean aún más impactantes. La personalidad de cada uno de los actores nos da pistas sobre cómo afrontar esta situación. Kerem, conocido por su hermetismo, podría ser más reticente a revelar detalles de su vida privada, lo que hace que las filtraciones sean aún más sorprendentes. Ande, por otro lado, a pesar de su cautela, podría ser más abierta a compartir ciertos aspectos de su vida, lo que podría dar más veracidad a los rumores. Analizar su comportamiento público, sus declaraciones y sus redes sociales puede ayudarnos a construir una imagen más completa, aunque siempre parcial, de la situación. Analizando el contexto, es importante recordar que ambos son seres humanos, con sentimientos y emociones. La fama y la presión mediática pueden ser muy desgastantes, especialmente en una relación. El estrés, la falta de tiempo y la exposición constante pueden afectar a cualquier pareja. La fama, ese monstruo de dos caras. Por un lado, el reconocimiento, el éxito, la admiración. Por otro, la intrusión constante, la falta de libertad, la presión. En el caso de Kerem y Ande, la fama se multiplicó exponencialmente gracias al éxito de Love is in the Air. Esto sin duda añadió una capa extra de complejidad a su relación. ¿Cómo mantener una relación sana en medio de ese torbellino? ¿Cómo proteger la intimidad? ¿Cómo lidiar con los rumores y las especulaciones constantes?
También es crucial considerar las posibles fuentes de estas filtraciones. ¿Quién las filtró? ¿Con qué intención? ¿Son creíbles? Es fundamental ser críticos y no tomar todo al pie de la letra. Los rumores pueden ser muy dañinos, especialmente en el mundo del entretenimiento. La fuente de información es crucial. ¿Quién filtró la supuesta conversación? ¿Es alguien cercano a Kerem o a Hande? ¿Tiene motivos ocultos? ¿Busca notoriedad, venganza o simplemente lucrarse? La credibilidad de la fuente determinará la fiabilidad de la información. Siempre es importante dudar, cuestionar, analizar. No todo lo que brilla es oro, y en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo. Ahora vamos a hablar de las posibles consecuencias de esta conversación. Si lo que se dice es cierto, ¿cómo afectará esto a la imagen de Kerem y Hande? ¿Cómo reaccionarán sus fans? ¿Podría afectar sus carreras profesionales? Es difícil predecir el futuro, pero una cosa es segura, este tipo de información siempre genera controversia y debate. Las consecuencias de la supuesta conversación podrían ser diversas. ¿Cómo afectará la imagen de Kerem y Hande? ¿Podría dañar su reputación? ¿Afectará sus futuros proyectos? La reacción de los fans, siempre impredecible, podría ser de apoyo, decepción o indiferencia. La clave está en cómo ambos actores manejen la situación. ¿Reaccionarán públicamente? ¿Guardarán silencio? ¿Intentarán aclarar los rumores? Las decisiones que tomen tendrán un impacto directo en su imagen y en sus carreras. Y finalmente la pregunta del millón, ¿hay posibilidad de reconciliación? Después de una conversación tan sincera y emocional, ¿podría haber una segunda oportunidad para Kerem y Hande? La respuesta, en mi opinión, es quién sabe. En el amor, todo es posible. Pero al menos por ahora, parece que cada uno está siguiendo su propio camino. La esperanza, ese motor que nos impulsa a creer en lo improbable. ¿Podría haber una reconciliación? ¿Podrían Kerem y Hande volver a estar juntos? La respuesta, como en todas las historias de amor, es incierta. Después de una conversación llena de emociones, la puerta podría estar abierta. Sin embargo, la distancia, el tiempo y las nuevas relaciones podrían dificultar el camino. Quizás cada uno encuentre la felicidad por separado. O quizás el destino les reserve un reencuentro. Espero que les haya gustado este análisis de la conversación secreta y bomba de Kerem y Hande. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante abordarlo con respeto y con un espíritu crítico. Hemos explorado los rumores, analizado las posibles razones de la ruptura, y especulado sobre el futuro de Kerem y Hande. Hemos hablado de la importancia de la privacidad, de la presión mediática, y de la complejidad de las relaciones humanas. Un análisis exhaustivo, lleno de preguntas y de reflexiones. Hemos recorrido el laberinto de los rumores, intentando comprender las posibles motivaciones detrás de la supuesta conversación. Hemos puesto en perspectiva la fama, la presión, la privacidad y la complejidad de las relaciones. Un ejercicio de empatía y de análisis crítico, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre el poder de las historias. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, así que por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen en las filtraciones? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? Me encantaría saberlo. La participación de la comunidad es esencial. ¿Qué opinan los fans? ¿Cuáles son sus teorías? ¿En qué creen? La sección de comentarios es un espacio para compartir, debatir y reflexionar. Las opiniones de los fans son un reflejo de la pasión que sienten por Kerem y Hande, y de la curiosidad que genera su historia. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.